El segundo polaco de su vida, el primero ya David Tasma le dio 500 libras, pero el segundo polaco, que es Antoni, ya os he dicho el nombre, no lo voy a poder pronunciar, le sugiere que cuando monte su hospice le ponga el nombre de San Cristóbal, ¿vale? El San Cristóbal en nombre de los viajeros. Ella elabora en este hospice, en su hospice ya pues un poco más lo que es la teoría del dolor total, no la del dolor físico solamente, sino la del sufrimiento espiritual, que es muy importante a nivel paliativo. Y en el 67 abre el primer hospice, allí en Londres, le llamó San Cristóbal, y trabajando allí pues conoce al tercer polaco, que es con el que se casó, ¿vale? Y lo acompañó en su muerte hasta el año 1995. Madame Cicely Sander murió el 14 de julio de 2005, así que veis que tampoco hace tanto tiempo. Falleció ingresada en su hospice y rodeada de los cuidados paliativos que ella siempre había promulgado. Entonces ahora el centro neurálgico de los paliativos siguen siendo ese pequeño hospice en Londres, y de ahí pues sale casi todo lo que estamos estudiando pues en otros países. ¿Qué ha pasado en España? Pues en España, fijaros, si en Londres esto empezó, ¿no? Estábamos hablando del año 37, 45, pues aquí nos vamos, fijaros, a los principios de los años 80, ¿vale? Cuando se empieza a adoptar un poco lo que son los paliativos. En España siempre vamos, ya sabéis, un pasito ahí atrás. Fueron varias iniciativas y empezaron a verse que este tipo de medicina tan científica, tan centrada en la enfermedad, pues que olvidaba un poco a la persona, y le empezó a chirriar a muchos compañeros, ¿no? A oncólogos, a internistas, y empezaron un poco a utilizar esto. La primera reunión científica, fijaros, me pareció muy interesante deciros que fue la primera reunión científica de paliativos, se hizo en Zaragoza, y fue en el año 87, yo no había ni empezado a estudiar medicina. Pero vamos, quiero decir que no son muchos años lo que hacen. Y los pioneros fueron estos dos señores, el señor de arriba, que es Gómez Sancho, que es oncólogo y empezó con la primera unidad, fue el primer presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y empezó con la primera unidad que se fundó en Canarias, ¿vale? En el hospital... ahora se llama Doctor Negrín, pero en su momento era el Sabinal, ¿vale? De Las Palmas de Gran Canaria. En el año 90 la OMS ya establece que todos los pacientes tienen derecho a participar en sus decisiones terapéuticas y tienen derecho al control del dolor y a ser tratados con opioides, con mórficos, con morfina, ¿vale? Y que no solamente se debe de cuidar, que son las bases del paliativo, al paciente, sino también a sus familiares, ¿vale? A los familiares que cuidan de él. En Barcelona, en el año 95, pues se sientan un poco las bases que se van a regir en España, ¿no? Y entonces se decide que los paliativos no están implementados, pero que el gobierno pues se tiene que poner las pilas e intentar pues que esto sean acciones que se establezcan en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio español, tal y como recomienda la OMS, y que deben de llegar a todos los pacientes. Que los cuidados paliativos, que se veían muy claros en pacientes que tenían cáncer, y fue con los primeros que se desarrollaron, como habéis visto, con oncología, se debían de extender a todos los tipos de enfermedades, no solamente a los pacientes oncológicos. Y que existen métodos muy baratos para tratar a los síntomas, y que eso, ¿no? El precio o el dinero no debe de ser una influencia en el desarrollo de este tipo de tratamientos. Se crea lo que os comentaba, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, nos aglutinan ahí un poco. Esto también fue en el año 92, en el 93 pues sale la primera guía de cuidados paliativos, que la publica la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y en el año 2000 aparece el Plan Nacional en mayúsculas, ¿no? El Plan Nacional de Cuidados Paliativos, que os he de decir que del año 2000 al 2019 que estamos, pues se ha desarrollado muy parcialmente y de forma muy irregular según comunidades autónomas, ¿vale? Desde que se hicieron las transferencias, pues unas comunidades se han ido desarrollando unas más y otras menos.
La Sociedad Europea de Cuidados Paliativos refleja datos de que este desarrollo no solamente pasa en España, ¿sabes? Este desarrollo desigual que solo ocurre en España, sino que ocurre en muchos países. Unos países han invertido más dinero, tiempo y esfuerzo en desarrollar los cuidados paliativos y otros bastante menos. Entonces, dice, como la OMS habla de un principio de equidad, de que vayan a todos los, ¿no?, que se puedan desarrollar en todos los países, pues ya están diciendo que no estamos en el mismo nivel todos, ¿no? Y que en nuestro medio, pues Cataluña, Navarra, Castilla y Extremadura son las comunidades autónomas que tienen mejor programa de cuidados paliativos y que los tienen más desarrollados. Como veis, Aragón no estamos en ese listado. Y el sistema, o sea, el plan estratégico, hubo un plan nacional del 2000, habéis visto, y en el 2007 hay otro plan en el que se dice que todas las comunidades deben de tener un plan estratégico y que debe ser una área prioritaria para desarrollar. ¿Qué pasó? Que estamos hablando del 2007. Aquí en Aragón, en el 2008, fundamos la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, que se llama CUSIRAR. CUSIRAR es una palabra de fabla aragonesa y que significa cuidar. No son siglas, sino que es la palabra cuidar. Se elaboró el plan estratégico en el 2009, vino la crisis y ya sabéis lo que pasó, ¿no? Pues que no se ha implementado y no ha habido casi ningún recurso. Y sí que en el año 2011 fuimos la segunda comunidad de España que planteó una ley de, entre comillas, de muerte digna. En nuestra comunidad tenemos una ley que está vigente actualmente y que se llama Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de morir y de la muerte, que además de regir todo esto, también rige lo que son los comités de bioética que es en el que estamos participando Tere y yo. Bueno, al grano. ¿Qué es la medicina paliativa? La medicina paliativa es una alternativa diferente, no es una medicina habitual de la que conocemos. ¿Por qué? Porque es multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que entramos en juego muchos profesionales, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, enfermeros, oncólogos, internistas, neurólogos, hematólogos, todos los componentes, ¿no?, fisioterapeutas que pueda haber en un hospital. Se intenta dar una asistencia al paciente integral en todas las esferas, no solo al paciente, sino, como os comentaba antes, también a sus familiares, que son muy importantes para mantener la calidad de vida. Sobre todo con un objetivo muy importante, que es aliviar. Los paliativos es sinónimo a control de síntomas. Esto que decíais, pues si tienes dolor, se evalúan ciertas cosas, se tratan tratamientos. Hablamos mucho, porque es cierto que hablamos mucho con las familias, pero nuestro objetivo principal es el control sintomático, control de los síntomas. Y intentar que se mejore la calidad de vida. Pues de aquí nuestro título. Nosotros ensanchamos la vida, no alargamos la vida. Lo que hacemos es intentar que el tiempo que se está aquí viviendo sea lo más agradable posible y con la mejor calidad de vida posible. Entonces, me gustaría deciros que es una cosa que a mí me gusta decir, es que los cuidados paliativos lo que hacemos es un canto a la vida. O sea, lo que estamos promocionando es la vida mientras está aquí y no es un canto a la muerte, como hay mucha gente que nos dirige, ¿no? Dices, paliativo es igual a muerte. No, no, al revés. Nosotros lo que hacemos es intentar dignificar el tiempo que estamos aquí, intentar aprovechar y vivirlo lo mejor posible. Y sobre todo dentro del entorno de cada persona, ¿no?, en nuestro entorno familiar y, si podemos, sobre todo en el entorno de domicilio. ¿Por qué? Pues porque pensamos que los hospitales son entornos hostiles, ¿no? No es el hábitat, ¿no?, donde vivimos las personas. Nosotros vivimos en nuestras casas, estamos socializados. Puntualmente se puede necesitar un ingreso hospitalario, pues por una técnica concreta, pero lo habitual y lo mejor es que nos encontremos, ¿no?, en nuestro medio y en nuestro entorno familiar.